todos los... A ver. Buenos días a todos. Les agradecemos a todas las organizaciones, todas las de la escuelita, que estamos en defensa sobre los recursos del agua, primordialmente los que ya nos conocemos que en el Estado de México la problemática es defender nuestros recursos naturales. Bueno, les doy la bienvenida. Sí, bueno, nos faltó presentar a la compañera Lucía. Gran parte de ustedes ya nos conocen, nos hemos visto en diferentes lugares. Les damos la más cordial bienvenida, todos y cada uno son bienvenidos. Creo que en este vínculo que ha nacido, en esta amistad que hemos adquirido en el paso del caminar por todos y cada uno de los lugares que hemos estado, hemos encontrado cierta similitud con las ideas, con la manera de sentir, de pensar, de ver las situaciones graves que de verdad están por sucedernos, ¿no? Tenemos que detenerlo porque no hay gente todavía que vea esto con la conciencia suficiente. No hay gente que vea la gravedad de la situación que estamos viviendo. No hay gente, la gente sigue viviendo en la monotonía, en la pasividad, en el comportamiento nulo, casi nulo de ver las cosas que nos están pasando en cuanto al Estado nos está vulnerando por todos lados con la venta y negociación de los recursos naturales. Creo que sí es tiempo de ver más allá un poquito. Hace tiempo platicábamos el profesor Obando y yo decíamos, bueno, ya estuvo bien de ser la defensiva, ¿no? Creo que es tiempo de pasar a la ofensiva y ser un poquito más agresivos con las personas porque de verdad no encontramos el medio para hacerles entender que esto es grave. Pero de cualquier forma no quiero alargar más el tiempo, tenemos poco y gracias a Dios que ya llegaron los compañeros. Les damos la más cordial bienvenida aquí a su casa, Meca Meca. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas, a los compañeros que están junto conmigo aquí en la mesa. Para los que no nos conocemos, mi nombre es Antonio Lara, soy director general del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, una organización de la sociedad civil que se dedica justo a la defensa de derechos humanos, sobre todo en términos de acompañamiento de pueblos y organizaciones, en buena medida de perfil campesino e indígena. Y bueno, antes que nada les agradecemos mucho a los compañeros de aquí, de este pueblo, de Amecameca. El primero, el habernos invitado, y segundo, el tener la oportunidad de seguirnos encontrando y de seguir planteando la organización y la necesidad de la articulación. Los compañeros de Ameca nos plantean la necesidad de que nosotros abordemos el tema efectivamente de la defensa de derechos humanos, pero vinculado con algo que está de relativamente reciente aplicación, o más bien de reciente discusión, y que de hecho empieza a haber voces ya con la nueva administración estatal, concretamente con la toma de posesión de Alfredo del Mazo, de retomar ese tema. Me refiero a lo que varios de ustedes habrán escuchado como la llamada Ley Erubiel o Ley Atenco, que fue legislada en 2016 y que este año fue discutida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo destaco 4 puntos para que hagamos memoria muy puntual de lo que implica la Ley Erubiel. 1. La Ley Erubiel, o también llamada Ley Atenco, legaliza el uso de armas de fuego en contra de manifestaciones pacíficas públicas. Concretamente, sales a marchar, si cualquier funcionario público, entiéndase policía, considera que la manifestación es ilegal, tienen permitido hacer el uso de armas de fuego, ya no armas de balas de goma, como en algún momento lo legislara el Estado de Puebla. Acá, balas de plomo, bala, literal, en contra de los manifestantes. Segunda implicación de la Ley Erubiel es que cualquier policía puede tomar esa decisión
dejando sin obligaciones, sin responsabilidad a los presidentes municipales y al gobernador. Así como lo oyen. La propia ley dice que cuando haya un operativo en contra de una manifestación pública, el presidente municipal y el gobernador no tendrán responsabilidad. Es decir, todos sabemos que para que la policía actúe, no actúan de cuenta propia, actúan por orden gubernamental. Pero la ley lo que plantea es que ellos, los presidentes municipales de los 125 municipios del Estado de México y el gobernador, con todo y que ellos hayan dado la orden, ellos no serán responsables de violaciones a derechos humanos ni de ninguna de las agresiones que se puedan cometer en contra de las personas. 3. Dice la ley Erubiel que toda manifestación se declarará ilegal en el momento en que la manifestación cause un temor a cualquier funcionario, no solo a su vida o a su integridad, sino también a su reputación y a su honra. ¿Esto qué significa concretamente? Que en el momento en que un funcionario público diga: la gente que está afuera, sus consignas me están denostando mi imagen, en ese momento la policía puede actuar con armas de fuego de ese tamaño. Es decir, se entendería que si una manifestación pone en riesgo la vida de un funcionario, bueno, ¿no? Habría que cuidar la vida del funcionario. Pero aquí ya no es eso, aquí es la carrera política, la imagen, la honra, el honor, todas esas apreciaciones subjetivas, pero que francamente, y se escuchó una sonrisa por ahí, es absurdo en un funcionario pensar en honor y principios y valores. Si ellos dicen que están siendo agredidos en eso, perfectamente pueden aplicar las medidas que regula la ley Erubiel. Y por último, nada más, son 4 joyas de lo que contempla la ley Erubiel. Por último, nosotros le llamamos, en su momento que estaba esta discusión, le llamamos que legalizaba la tortura. ¿Por qué? Por ejemplo, además de las balas de plomo, los funcionarios públicos de seguridad estarían facultados para utilizar, entre otras cosas, 2, le llaman armas no letales. Una se llama descarga eléctrica. Es decir, ya no someterían a la persona con las manos, algo parecido a una detención. Le harían una descarga eléctrica en su cuerpo que inmovilizaría a cualquiera. Es decir, lo desmaya. Obviamente, las reacciones a una descarga eléctrica varían de persona a persona. No es lo mismo que esa descarga eléctrica sea una persona joven, 25 años, con un estado de salud regular, a que esa descarga eléctrica vaya contra un niño, una niña, o contra una persona adulta mayor. No se diga cuando hay diabetes o presión arterial alta. Es decir, una descarga eléctrica, si bien no era una bala, perfectamente puede privar de la vida. Y además, las esposas, me refiero a las esposas con las que te sujetan, ya quedaron, dicen ellos, ya quedaron en el pasado. Ahora usarían algo que se llama candados de pulgar. Sus dedos pulgares los unirían y con esa cosa torcerían los dedos pulgares para someterlos. Es decir, ya no se trata solo de que no se muevan, sino de infringir mucho dolor. Cualquier persona que sea sometida con candados de pulgar estaría todo el tiempo sometida a un dolor muy fuerte, que obviamente también dependería de los espectros de resistencia al dolor. Habrá compañeros, sobre todo los hombres somos bastante chillones para el dolor, tenemos un espectro menor para soportar el dolor. Habrá hombres que sin duda alguna se desmayarían con las esposas de pulgar. Esas 4 joyas, tal cual,
estarían siendo legales en el Estado de México. Solo que cuando se legisló, hubo una denuncia pública tan fuerte que el propio Erubiel Ávila, el exgobernador mexiquense, tuvo que echar para atrás y someterse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación desafortunadamente resultó insuficiente para que con todas sus letras dijera que esta ley era ilegal, que era inconstitucional. Y dijeron que medio sí, medio no, medio sí está sobrepasado, pero bueno, también la policía necesita actuar. Y como no dijo ni sí ni no, ni todo lo contrario, lo que decidieron es mejor regrésala al Congreso local para que el Congreso local la tenga que volver a legislar. Obviamente la regresaron en abril de este año, y para los que tenemos muy presentes las fechas, abril, mayo, junio, julio eran épocas electorales. No se iba a discutir la ley Atenco o la ley Erubiel en plenas campañas. Hoy, ya con Alfredo del Mazo consolidado en la gubernatura, la semana pasada se habló de retomar la ley Erubiel, obviamente en perjuicio de los pueblos. Y con esto hago el enganche y voy cerrando. La ley Atenco o ley Erubiel, todos los presentes estarán de acuerdo que no es una ley que esté pensada para someter al crimen organizado. No está pensada para combatir a la delincuencia, a grupos de personas que se metan a robar los domicilios. No está pensada para ellos la ley Erubiel. Concretamente está pensada para los pueblos y organizaciones que están defendiéndose en el Estado de México. Y que necesita el Estado, el gobierno, necesita legalizar represiones de alta escala. Lo necesitan. Porque con la legislación actual, los policías e incluso presidentes municipales y gobernador serían responsables por violaciones a derechos humanos en contra de las comunidades. Nada más por mencionar un ejemplo relativamente fresco. Los compañeros de Coyotepec, en el norte del estado, recibieron en marzo, abril, por ahí, del año pasado, nada más o menos como un ejército de tal vez 3,000, 4,000 granaderos, que les tomaron el pueblo, literalmente tomado. Detuvieron al presidente de la Administración Autónoma del Agua, pensando que eso iba a hacer que todo el pueblo se asustara, pero francamente no lo lograron, y toda la gente del pueblo salió. Y sin violencia, es importante decirlo, y sin violencia pudieron repeler a los granaderos. Simplemente se mantuvieron organizados. Eso hasta ahí quedó porque no era legal que los agredieran. Dicho de otra forma, y por eso se le dice ley Atenco, las imágenes que varios de nosotros vimos en 2006 de policías metiéndose a domicilios, rompiendo ventanas, rompiendo puertas, violentando personas, y de las peores cosas que hicieron, violar sexualmente a las mujeres detenidas, eso hoy está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, Peña Nieto tiene un problema legal internacional. Lo que ellos están buscando es poder hacer eso, pero que sea legal, de ese tamaño. Y cuando decimos que van contra los pueblos, es porque ustedes, cada uno de ustedes, y lo que ustedes representan, lo que está detrás de ustedes, que son sistemas comunitarios de agua, pueblos indígenas, pueblos campesinos, tierra, territorio, bosques, etcétera, no lo han podido despojar. Hay que decirlo con todas sus letras, no lo han podido despojar. El hecho de que ustedes estén aquí es porque siguen manteniendo la defensa y la resistencia de lo que están luchando. Lo están haciendo. Y les tengo que decir con estas palabras, lo están haciendo bien. En algunos casos llevan 15, 20 años resistiendo. Y no les han podido quitar su agua. No les han podido quitar sus tierras, sus bosques. Si no es que más. Y entonces la idea, y con esto quiero concluir
la exposición, es que ante la desesperación gubernamental y empresarial de despojarles a ustedes de sus bienes, están recrudeciendo la legislación para que sea legal agredirlos. Solo el Centro de Derechos Humanos que coordino, en el Estado de México, el año pasado, el ejercicio pasado, es decir, de agosto a agosto, documentamos 60 agresiones en un año. 60 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en lo largo y ancho del Estado. Eso significa que son agredidos 5 veces al mes en promedio. 5 veces al mes. Lo cual hace muy posible que de todos los presentes, al menos buena parte, la mitad o más de los presentes haya sufrido algún tipo de agresión durante el sexenio de Erubiel Ávila. Ya no digo antes. Y la parte con la que hay que concluir con todas sus letras es: en el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero tenemos una preocupación en términos de que todo indica que Alfredo del Mazo tiene una política represiva mucho más intensa que el propio Peña Nieto. Y eso ya es mucho decir. Estuvimos dándole una revisada a todo el gabinete de Alfredo del Mazo, y ahí les va un dato que para algunos nos resulta simbólico. Sabrán ustedes que, bueno, se supone que la mayoría de los secretarios de Estado debe de tener al menos una profesión, cuando no es posgrados, maestría o incluso doctorados. Pues sepan que este gabinete sí lo tiene. Tiene licenciados, maestros, doctores. Pero sepan esto: ni uno solo de los funcionarios de alto nivel del gabinete de Alfredo del Mazo, ni uno solo es egresado de escuela pública. Todos, absolutamente todos, son egresados de las universidades privadas más caras de este país. Del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Anáhuac, de la Panamericana, de donde es el propio Peña Nieto, todos. Es decir, ellos no conocen la escuela pública en este país. Y eso creemos que es simbólico, porque evidentemente están en otro lado, están en otro mundo, al cual nosotros no pertenecemos. Pero lo peor de todo es que su mundo sí necesita nuestra agua, y sí necesita nuestros bosques, y sí necesita nuestra tierra. Y entonces ahí la política de despojo. Ese queríamos ponerlo como un marco general de cómo vemos la situación. Pero evidentemente no puedo, y discúlpenme si me estoy alargando un poco, les juro que con esto cierro. Evidentemente no podemos dejarlo en estos datos de angustia y de desolación. Entonces parecería que no podemos hacer nada y que todo está cuesta arriba. Sin embargo, y para no cerrar así, tengo que resaltar lo siguiente. Según nosotros, al menos 32 municipios del Estado de México están en resistencia. Eso significa que una tercera parte de la entidad, una cuarta parte, está resistiendo. Evidentemente las resistencias se focalizan en buena medida en los municipios metropolitanos, en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Pero eso no significa que estén ganando, insisto. No están logrando despojar, no lo están haciendo. Con todo y que están invirtiendo muchísimo para lograrlo. Y el hecho de que hoy, en una comunidad, en un pueblo de Amecameca, que hay que decirlo, y con todo cariño para los compañeros de Amecameca, están en la esquina del Estado de México. Están esquineados. El hecho de que hoy en la esquina del Estado de México haya resistencias de Tecámac, de Coyotepec, de Zumpango, por mencionar las lejanas, ¿no? Las que ubico, de Huixquilucan. Huixquilucan está cruzando la ciudad. Hoy están aquí. Y entonces lo que creemos es que el germen de resistencia, de autonomía, de capacidad de defensa de los pueblos está creciendo. Eso es importantísimo y es lo que saludamos. Y lo que no se había visto, la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, históricamente dominada por el grupo en el poder, se está revelando.
Apenas ayer, antier, los jóvenes hicieron un paro en la universidad, en el plantel Valle de México, que está en Atizapán. No se había visto antes. Es decir, creemos que ustedes, compañeros y compañeras, y muchos otros y muchas otras, están logrando lo que no se había visto en el Estado de México. Una capacidad de resistencia que los ha logrado parar, y si logramos mantener esta organización, estamos convencidos de que los pueblos saldrán triunfantes en todas y cada una de las luchas que están realizando. Y en eso no hay más que reconocer, felicitar y sobre todo hacerles saber que son admirados y respetados por mucha gente, no solo en México, sino en el mundo, porque están haciendo lo que están haciendo. Muchas gracias. Preocupante la situación que vivimos, ¿verdad? Yo creo que para eso nos estamos organizando en cada una de nuestras comunidades. Mi nombre es Alejandro Laguna Flores. Yo represento al Comité Independiente Comunitario de la comunidad de San Sebastián Zumpango, el Comité de Agua Potable. Soy el presidente. Y realmente pues es preocupante, ¿no? Retomando el comentario que hace aquí el licenciado Toño Lara, en donde creo que por medio de la Escuelita del Agua, mis palabras serían de agradecimiento por esa organización, esos ponentes, y que sobre todo en nosotros está el poder hacer llegar a cada una de nuestras, lo comentábamos hace un rato con los compañeros de Catepec, lo que hemos aprendido en la Escuelita del Agua, pues es el hacer conciencia, primero a partir de nosotros mismos, de que tenemos que tener bien cimentados y estar bien convencidos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos defendiendo, y poderlo transmitir a cada una de nuestras comunidades, a cada uno de nuestros usuarios, a cada uno de nuestros vecinos, hasta de nuestras propias familias, ¿verdad? Eso es lo preocupante, al menos en mi persona, el poderlo hacer, ¿sí? Y creo que con la organización, con la capacitación que cada uno de nosotros estamos teniendo, gracias a los ponentes, a esta Escuelita del Agua, ese sería mi comentario, hacerles la invitación para que pues sigamos fortaleciéndonos, sigamos comentando, hacer conciencia, porque ese es el trabajo, no nada más de mi comunidad. Creo que son problemas que nos aquejan a todos, no nada más en el agua, en todos nuestros recursos, ¿sí? Tenemos que defender este planeta que pues lo tenemos muy dañado, y creo que eso es lo que necesitamos nosotros, cada quien, empezar por uno mismo y seguirlo transmitiendo. Agradecerle, profesor Ricardo, y agradecerles principalmente aquí a los compañeros Luis y Juan por la invitación, ¿sí? Que tengan buen día. Gracias. Buenos días a todos. Yo vengo representando a la parte de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, al Centro para la Sustentabilidad en Calisca-Huicopa, y creo que pues en algunos, casi la mayoría, nos hemos visto, nos hemos topado en la región, en las zonas, porque nuestro trabajo ha sido muy potencialmente en corporación con la sociedad, o sea, con los grupos organizados, con los grupos no organizados, con las partes de inquietud local, con los conocimientos locales, con los saberes locales. Y yo quisiera compartir en este momento la importancia de lo que tiene que ver las áreas naturales protegidas. Para todos, nacidos en nuestros territorios, reconocemos la importancia que tienen los bosques, reconocemos la importancia que tienen nuestras montañas, de una manera cultural, de una manera ancestral, de una manera biológica, de una manera técnica, como quiera. Nuestros territorios están siempre resguardados y protegidos por una cumbre, en este caso y en especial Mecameca, por el fondo de los volcanes. O sea, sabemos que el Parque Iztapopo es un área natural protegida y que para ello tuvo que haberse decretado, debo haber tenido un decreto de área natural protegida. Y ese decreto se fundamenta
en la provisión de servicios ambientales, especialmente los hídricos. A veces nosotros como usuarios del agua solo vemos y consideramos el pozo, ¿no? Porque de ahí nos abastece el agua, o el río o el manantial, que de ahí nace nuestro sistema de agua. Pero poco reflexionamos sobre ese territorio que está protegido. En el Estado de México, afortunadamente, bueno, aparte de tener el Decreto Nacional de Área Natural Protegida, tenemos el aspecto de los santuarios del agua. Los santuarios del agua son ciertas estructuras físicas que cubren una importancia de valor ambiental y que no ha sido valorado, no ha sido difundido y no ha sido incorporado en un proceso dentro de la toma de decisiones. O sea, el área natural protegida del Parque Iztapopo, a pesar de contar con un consejo técnico, con un consejo asesor, con un plan de manejo, desgraciadamente ha sido tan vulnerable que está en riesgo como lo pasó el Nevado de Toluca, ¿no? Si ustedes recuerdan, el Nevado de Toluca pasó a ser un estatus, cambió de estatus, ahora está fragmentado y lo justifican un poquito reflexionando la exposición anterior del compañero Antonio, ¿no? Cómo las nuevas leyes justifican los medios para cambiar los estatus, ¿no? Entonces, decían que porque los usuarios y, vamos a decirlo, los ejidatarios o comuneros del área estaban reclamando su propiedad para hacer de ella un uso, ¿no? Pasando por el uso y costumbre, pasando por la... Pero lo que en realidad es el cambio hacia facilitar la intervención privada, ¿sí? O sea, cómo va cambiando el Nevado de Toluca de un área natural protegida a un espacio de recreación privada, en donde los intereses predominan. Y no necesariamente podemos decir que los usuarios de ese, que son los pueblos originarios, tengan un beneficio directo, sino al contrario, empiezan a ser desplazados, ¿no? Entonces, ahora que se tiene el decreto de los santuarios del agua, donde no hay un plan de manejo, donde todavía está ambiguo el asunto de esa protección, pues se debe de dar a conocer y buscar las instancias ciudadanizadas de participación. Entonces, cuando hablamos de un área natural protegida, tenemos que buscar un consejo y tenemos que buscar que ese consejo sea representativo de la ciudadanía, de los usuarios de esas áreas naturales protegidas y también de la parte técnica, ¿no? Porque hace ratito teníamos un comentario en términos de que pues el mismo decreto por sí solo no lo protege.